Buenas tardes, este es mi segundo video para el curso de Estadística 1 del Colegio de Ciencias y Humanidades Azcapotzalco. Como lo acaban de ver, ese fue mi ejercicio y la problemática que puse fue de qué tipo de videojuego es el que prefieres. Y las opciones eran de acción, de deportes, de RPG y de simulación. Lo puse en una foto porque, pues como podrá ver en esta cámara se ve medio borroso y no se alcanzaba a distinguir bien los números y los resultados. Pero bueno, explicando eso, voy a responder unas preguntas que tengan que ver sobre el tema del que va el ejercicio. Muy bien, ok. La pregunta 1 sería, ¿qué es una problemática? Una problemática en estadística es aquella cosa que puede abordarse mediante técnicas estadísticas. En todos los casos interesa conocer la población usando una muestra, la cual es obtenida de una población, que representa si el comportamiento de la población se ve reflejado en el comportamiento de la muestra. Pregunta número 2. ¿Qué etapas consideras el proceso estadístico? Describe todas las etapas. En esencia, casi todos los documentos sobre el tema recogen los mismos apartados, solo que unos engloban varias fases en uno y otros fragmentan más el proceso. En nuestro caso, consideramos que el proceso estadístico está formado por 5 cosas. La primera es el planteamiento del problema. En el planteamiento del problema se sitúa el eje central sobre el que articular todo lo demás. Esta frase responde a la siguiente pregunta: ¿qué necesito estudiar y por qué? En ocasiones, por increíble que parezca, plantear el problema puede hacernos llegar a la conclusión de que en realidad no necesita realizar un estudio estadístico. La segunda cosa es la recogida de datos. Una vez hemos planteado el problema, debemos recoger los datos. Aquí es importante la metodología, de tal modo que existen diferentes consideraciones. Así pues, debemos establecer el tipo de muestreo, el tamaño de la muestra, el tipo de recolección de datos, por ejemplo, a través de bases de datos o de encuestas personalizadas, en personas, por internet o por teléfono, etc. La tercera cosa sería la organización de los datos. Una vez tenemos todos los datos, queda unificarlos y organizarlos. Como en todo, necesitamos introducir los datos en programa o plataforma que luego nos permita calcular determinadas métricas y analizarlas correctamente. Para ello, siempre es conveniente organizar los datos. Es más, a veces necesitaremos recoger datos de diferentes bases de datos que ofrecen formatos de archivos diferentes y será necesario unificarlo todo en el mismo formato. La cuarta cosa sería el análisis de los datos. Una vez planteado el problema, recolectados los datos y organizados, podemos analizarlos de forma eficaz, dependiendo del planteamiento del problema. Se realizará un tipo de análisis u otro. Por ejemplo, si queremos saber si dos variables son dependientes, podríamos utilizar un análisis de cointegración, mientras que si lo que queremos estudiar es la dispersión total de un activo financiero, calcularemos el rango estadístico. Y la quinta cosa sería la interpretación de los datos. Por último, pero no por ello menos importante, tenemos la interpretación de los datos. De nada sirve realizar todas las fases del proceso estadístico correctamente si al final la interpretación es errónea. Esto es debido a que si la interpretación es errónea, entonces las decisiones tendrán un efecto no deseado. Por ejemplo, imaginemos que realizamos un estudio sobre la variabilidad de las ventas de una empresa. Si una vez obtenemos los resultados resulta que hay mucha dispersión, conviene reducirla y nosotros interpretamos que no. Esto podría afectar negativamente a la empresa. Y con eso acabamos las 5 cosas del método estadístico. La pregunta 3 sería, ¿cómo se elige una problemática? Según el video en el que usted explica sobre este tema, una problemática se elige escogiendo una pregunta que la persona no conozca, pues el ser humano ya tiene arraigada la palabra problema como algo malo cuando solo es para solucionar una duda que le pueda llegar a surgir. La pregunta 5 sería, ¿qué es el tamaño de una muestra?
En estadística, el tamaño de una muestra se le conoce como aquel número determinado de sujetos o cosas que componen la muestra extraída de una población. Necesitaremos los necesarios para que los datos obtenidos sean representativos de la población. Okay. La pregunta número 6 sería, ¿qué es una tabla de distribución de frecuencias? En estadística se le llama distribución de frecuencias a la agrupación de datos de categorías mutuamente excluyentes que indican el número de observaciones en cada categoría. Esto proporciona un valor añadido a la agrupación de datos. Okay. Y la pregunta 7 sería, ¿qué es una frecuencia absoluta? En estadística, la frecuencia absoluta es el número de veces en que dicho evento se repite durante un experimento o muestra estadística. Comúnmente, la distribución de la frecuencia suele visualizarse con el uso de histogramas. Pregunta número 8. ¿Qué es una frecuencia relativa? La frecuencia relativa es la proporción de cada frecuencia absoluta, es decir, el número de veces que se produce ese resultado, dividido por el número total de datos observados. Ok, y eso sería todo. Muchas gracias por ver.